Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra sesión webinar de la Facultad de Derecho de la Universidad UNIAC. En esta ocasión, como la semana pasada, nuestro tema es el derecho sucesorio y en especial los testamentos y sus solemnidades en Chile. Pero antes de hablar de los testamentos en Chile, quiero hacer una breve digresión y hablar a ustedes del significado del testamento en la antigua Roma. Roma, como ustedes saben, es el origen de nuestro derecho privado, de nuestro derecho civil. Y en el derecho romano se basan nuestras principales instituciones jurídicas en este ámbito. Al respecto podemos decir que el testamento no solo era un acto jurídico, si es que los romanos hubiesen concebido el concepto de acto jurídico, que no lo tenían, pero visto desde nuestro punto de vista es un acto jurídico muy especial, puesto que para ellos no era solo el testamento una disposición de bienes, sino que tenía un significado mucho más importante. Un significado que podemos observar leyendo un poco de historia, en este caso Historia de la Vida Privada. Me he basado en un libro que se llama Historia de la Vida Privada del Imperio Romano al año 1000, escrito por un grupo de historiadores franceses que inventaron esta nueva forma de hacer historia. Y ellos describen el testamento de la siguiente manera, miren qué interesante. La autoridad familiar y la dignidad social de los padres de familia tienen en el testamento su arma y su símbolo, porque el testamento es una suerte de confesión en la que el hombre social se revela por entero y por la que habrá de ser juzgado. Han de saber ustedes que para un romano de clase alta, un romano a quien se le aplicaba jus civili, que es la fuente de nuestro derecho civil, el testamento era un acto importante, un acto social, un acto que lo definía como persona. Era un acto en el cual designaba no solo los bienes que dejaba a sus herederos, los legados con que favorecía a sus amigos, sino que también era un documento en el cual se burlaba de sus enemigos e insultaba a aquellos que le habían hecho daño. La lectura pública del testamento, entonces, en vida del testador, era algo sumamente importante y en muchas ocasiones ellos no se resistían a la tentación de leer su testamento para ver qué cara ponían los legatarios, los herederos y, por supuesto, la gente a las que había excluido. Dice estos historiadores franceses, de esta forma se podía insultar post-mortem a aquellos a quienes se había detestado en secreto, así como cabía igualmente saludar a la gente valiosa. Así Plinio, un famoso orador romano, célebre en esa época, se congratulaba de ser siempre nombrado en los testamentos porque se favorecía a aquellos que tenían los medios que él tenía. Bien, pero dejemos la historia y pasemos al testamento en Chile. Sin embargo, vamos a volver sobre este tema al hablar del contenido del testamento que se dicta en Chile. Para empezar, vamos a hacer un breve... Esta diapositiva que ustedes están viendo en este momento es un resumen de lo que vamos a ver. Aquí estamos viendo los requisitos internos. Por requisitos internos nos estamos refiriendo a los requisitos de existencia y validez de todo acto jurídico, ya sea unilateral o bilateral. Sin embargo, en el caso del testamento vamos a hablar solo de la capacidad para testar y de la voluntad exenta de vicio. Esos son los requisitos internos que se ven al lado izquierdo. Al medio, ustedes pueden ver los requisitos externos o solemnidades del testamento. Cuando uno estudia la escritura pública de compraventa de bienes raíces, simplemente se enseña que debe ser realizada por escritura pública y que deben firmarla el comprador y vendedor, y más allá no hay mayor misterio en la escritura pública. Sin embargo, el testamento se debe otorgar en lo que yo llamo, y le digo a mis alumnos, una verdadera misa o ceremonia de testamento, en que el testamento debe haber testigos, debe ser leído, etc. Ya ahondaremos en eso unos minutos más. Finalmente, algunos requisitos previos respecto de las disposiciones testamentarias. Como ustedes pueden ver, los requisitos internos, capacidad, voluntad exenta de vicio y solemnidades se refieren a esos requisitos de existencia, primero la voluntad en el acto jurídico y un requisito de validez, y otro requisito de existencia que es la solemnidad. Solo en esos puntos hablamos del testamento, no mencionamos el objeto, la causa, el objeto lícito, la causa lícita y nada más que eso. Lo único que además agregamos vicios del consentimiento, en este caso vicios de la voluntad, puesto que el testamento es un acto de una sola persona. Pero pasemos a los requisitos internos del testamento. En esta diapositiva ustedes pueden observar cómo se desglosan estos dos requisitos de que hablábamos. El primero es la capacidad para testar y el segundo la voluntad exenta de vicio. En cuanto a la capacidad para testar, una cosa curiosa es que en este aspecto se diferencia de los actos jurídicos entrevidos, los contratos entrevidos, puesto que las incapacidades son diferentes o ligeramente distintas. En el caso de los actos jurídicos entrevidos,
El artículo 1447 nos indica quiénes son absolutamente incapaces, relativamente incapaces, y nos señala al final las incapacidades especiales. En este caso, en cuanto a la capacidad para testar, es distinto, puesto que están regulados en forma específica en el artículo 1005 y no tiene aplicación en principio del 1447. En el 1005 se dice que todos son capaces para testar, excepto aquellos que la ley declara incapaces. Y dice el artículo, no son hábiles para testar, y enumera a continuación el impúber, el interdicto, el actualmente sin sano juicio por ebriedad u otra causa, un ebrio no podría testar, y finalmente el que no pueda expresar su voluntad claramente. Al respecto también, expresada la voluntad de manera válida, pudiese suceder que esta voluntad adolezca de un vicio. Puede haber error, fuerza y dolo. Ya veremos que estas son distintas al error y la fuerza y el dolo que se tratan en el acto jurídico patrimonial. Vamos entonces a quienes son capaces. Nos dice la ley que todos son capaces para testar, salvo los que la ley declara incapaces. Dicho eso, entonces es sumamente fácil saber si un testamento tiene algún problema de validez en este aspecto. Es cosa de ver si quien testó cae en alguno de estos supuestos. Es impúber, es decir, es menor de 12 o 14 años, siendo mujer u hombre respectivamente. Es interdicto por demencia. Estuvo en el momento todavía del testamento está ebrio o por alguna otra causa no está en uso de sus cabales, o no puede expresar su voluntad claramente. Imaginemos una persona sordo, sordomuda, analfabeto que no sabe usar el lenguaje de señas. En este caso estamos ante personas que no pueden dictar y ese testamento no sería válido, pero lo curioso y que hay que notar acá es que los impúberes son los menores de 12 o 14, ergo, a contrario censo, los mayores de 12 o 14 pueden dictar testamento, lo cual nos parece curioso visto que un menor de esa edad no puede comprar nada, no puede ejercer ejecutar ningún acto jurídico, puesto que es menor adulto, pero testamento sí puede, según esta norma. Esto da cuenta de un desorden que hay en nuestra legislación en cuanto de qué es capaz un menor de edad y qué no es capaz. Ha habido tal cantidad de modificaciones en los últimos 100 años que finalmente tenemos un estatuto de la edad relacionado con la capacidad bastante disgregado. En algunos aspectos se puede, en otros casos no se puede. Bien. Observaciones. No puede dictarse testamento a través de un mandatario, puesto que esto es un acto personalísimo y por lo tanto solamente se puede ejercer personalmente. Ahora, ¿en qué momento debo ser capaz? ¿Qué pasa si la persona se vuelve loca después de dictar el testamento? Bueno, no hay causal de nulidad para ello. Siempre los requisitos de validez y de existencia en actos jurídicos se deben observar y mirar al momento en que o se consintió en el acto, si fuese un acto jurídico bilateral, o el momento en que ha nacido la vida del derecho, como en el caso del testamento. Es decir, en ese momento. Si después enloquece o sucede otra cosa, o después se emborracha y está ebrio, no importa, el testamento es válido. ¿Qué vicios pueden afectar la voluntad del testador? Bueno, el error. El error es que nuestro derecho tiene un tratamiento específico para cada tipo de acto. Así, el error en materia de actos jurídicos patrimoniales se trata en el artículo 1445 y siguiente, donde nos dan los requisitos del acto jurídico. Y después vienen los vicios del consentimiento en los contratos. Uno de ellos es el error. Sin embargo, aquí no puede haber error en el consentimiento, puesto que aquí estamos hablando de error en un acto jurídico unilateral. Una sola persona lo dicta. Así que hay requisitos específicos para esto y hay dos errores que también podrían ser normas de interpretación. Nos dice, el error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición si no hubiere duda acerca de la persona. Este es un tipo de error muy específico del testamento que no está contemplado en los actos jurídicos patrimoniales. El típico caso es que una persona dicta testamento y le deja todos sus bienes a Francisco Ruiz, el abogado, Francisco Ruiz. Bueno, yo me llamo Fernando Ruiz y soy abogado, pero no hay duda de a quién se le dejó la asignación testamentaria, por lo tanto, ese error no es relevante. Bien, pero si una asignación está motivada por un error de hecho, en cambio, sí se debe tener por no escrita. La fuerza ahora. La fuerza, este miedo a sufrir un daño irreparable y grave, también puede incidir. No podemos dejar de imaginar que una persona dicte testamento amenazada, sobre todo si es una persona que tiene cuantiosos bienes y se encuentra en una situación de desmedro o de debilidad. Puede ser amenazada y la fuerza en este caso será la misma que utilizaremos para demostrar un vicio del consentimiento en el caso de los contratos patrimoniales. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es la sanción si hay fuerza? Nulidad absoluta de todo el contrato. Y finalmente, dolo. Dolo es este engaño, esta intención positiva de inferir injuria a la persona propiedad de otra. ¿Se puede aceptar?
por supuesto, pero acá hay una diferencia con los contratos, puesto que en los contratos el dolo debe provenir de una de las partes. En cambio, en el testamento, por razones obvias, ya que no hay partes, sí, solo testador, el dolo se acepta que venga de un tercero. Aquí especialmente la ley prohíbe las disposiciones captatorias, es decir, disposiciones en las cuales una persona deja sus bienes o instituye heredero a una persona a cambio de que ésta a su vez lo instituye heredero en sus bienes. Esta disposición es nula, por cierto, puesto que este tipo de normas, y por una razón, y si leemos un poco de historia de la aplicación del derecho en Roma, sabremos que este tipo de cláusulas incentivan el homicidio, porque comienza una carrera para saber quién va a heredar, el que quede vivo al final. Otra razón por la cual también están prohibidas, entre paréntesis, y hay objeto ilícito en todo acto o contrato celebrado cuyo objeto sea la sucesión de una persona viva. Se considera moral y es ilegal, e incentiva todo tipo de actos reñidos con la ética. Pero a continuación vamos a hablar de las solemnidades o requisitos externos. Como decíamos, la mayor parte de los actos jurídicos y contratos en Chile, la regla general es que son consensuales, es decir, no requieren ningún tipo de papel ni fórmula sacramental. Por eso es que usted puede comprar un Super 8 al vendedor de la esquina y no debe firmar ningún papel, y sin embargo eso es un contrato. Pues bien, las excepciones son excepciones. Matrimonio solemne, el contrato de compra-venta de bienes raíces es solemne, el contrato de hipoteca es solemne, por razones que todos conocemos. Pero también el testamento es solemne, pero no solo es solemne, es extremadamente solemne. De hecho, es más solemne que una compraventa de un bien raíz. Pasaremos a ver a continuación por qué y de qué manera se manifiesta esta característica que les estoy mencionando. Vamos a ver que los testamentos pueden ser otorgados según la ley chilena o la ley extranjera. Recordemos a este aspecto que la sucesión de una persona, como decíamos la semana pasada, la sucesión de una persona se va a regir por la ley del domicilio, del último domicilio que haya tenido en vida, no del lugar en que murió. Pues bien, para el testamento como acto jurídico en cuanto a su formalidad, no en cuanto a la ley que rige la sucesión, vamos a tener que estar a la ley chilena o a la extranjera. Así que aquí tenemos el testamento otorgado en Chile, puede ser abierto o cerrado, y el testamento otorgado en el extranjero puede ser de acuerdo a la ley extranjera o de acuerdo a la ley chilena. Nos vamos a centrar en los primeros ejemplos, testamento otorgado en Chile. Aquí podemos distinguir el solemne y el menos solemne. El menos solemne lo vamos a dejar a un lado, puesto que son las llamadas figuras privilegiadas, testamentos en que debido a circunstancias que no son manejables por el testador, se le permite dictar un testamento con menos solemnidades, con menos ceremonia y boato, menos pompa y circunstancias, si lo quieren poner así, para que pueda efectivamente dictar su última voluntad y testamento. Ahí tenemos el ejemplo del testamento marítimo, que tal vez lo están viendo en pantalla. Eso lo que nos está diciendo es permitiendo a una persona que está en alta mar dicte un testamento, puesto que ahí no va a encontrar un notario. Vamos entonces a los requisitos comunes. ¿Qué requisitos debe cumplir todo testamento más allá de si es dictado en Chile o en el extranjero, más allá de si es abierto o cerrado, incluso si es privilegiado o menos privilegiado? Primero debe constar por escrito. Aquí tenemos una serie de iconos que nos van indicando y que he tratado de usar para indicar esto, por escrito. Es decir, no se puede, como en las películas norteamericanas, o estadounidenses mejor dicho, no se puede dictar un testamento a través de un video. Es un clásico en las películas en que aparece en pantalla un señor diciendo: si están viendo este video en este momento es porque ya he muerto y decido dejar mis bienes de la siguiente manera. Es un clásico del cine estadounidense. Eso en Chile no se puede hacer, debe constar por escrito, no se admiten los testamentos en video, aunque debo admitir que la idea de decir eso y aparecer como un fantasma no me tienta. Tal vez lo haga de todas maneras. Además debe constar con testigos. Deben ser 3 testigos mínimos en el testamento abierto o cerrado. Se debe individualizar al testador, testigos y notario, por supuesto. Se debe indicar el lugar de nacimiento, el lugar de otorgamiento, la fecha de otorgamiento. Y una cosa importante, y esto es lo que le da la categoría de verdadera misa jurídica, es que debe ser un acto único y continuo, es decir, no puede verse interrumpido. Finalmente, todos los presentes deben firmar. Vamos viendo, testamento abierto. El testamento abierto lo puede escribir cualquiera. El testador, testigos, un tercero, cualquier persona. Sin embargo, de hecho, el testador analfabeto también puede encargarle a otro que le escriba el testamento, siempre y cuando no sea sordo.
porque al ser analfabeto podría existir la posibilidad de que sea engañado, y es por eso es que la ley exige que el testamento sea leído en alta voz en esta ceremonia de dictar el testamento. Puede ser escrito antes del otorgamiento, no tiene por qué escribirse ahí en la notaría, se lleva en borrador, puede escribirse en uno o más lugares, no hay que hacerlo de una sola vez, y lo que sucede en la práctica es que el notario, o llamado fedatario también, lo que hace es que toma el borrador que el abogado le envía por correo electrónico y lo convierte en el formato de la notaría y se otorga el testamento. Bien, ahora hay dos formas. ¿Qué hacemos con el testamento una vez otorgado? Hay dos posibilidades. O se otorga en protocolo, es decir, queda insertado en el protocolo registro público del notario, o el testador se lo puede llevar para incorporarlo a otro protocolo. Eso será el testamento por escrito ante notario, tres testigos y en hoja separada o en hoja suelta. Es un instrumento público, pero debe ser protocolizado. Testamento cerrado. Este testamento cerrado es muy interesante. Es una posibilidad que puede tener aquel que quiere dictar su última voluntad y quiere dejar quizás algunas declaraciones, decir un par de cosas en su testamento. Siempre es una posibilidad. Yo siempre animo a mis clientes a que expresen en el testamento aquello que le quieren decir a alguien, ya sea bueno o malo, pero que lo digan, porque es una buena oportunidad de hacerlo. En el testamento cerrado puedes hacer esas declaraciones sin que nadie se entere hasta que estés muerto. Pero además se pueden hacer otras cosas. Un testamento permite realizar declaraciones, es decir, podrías reconocer un hijo que has tenido fuera del matrimonio, por ejemplo. Sorpresa para los otros herederos, puede ser. Como es cerrado, nadie lo conoce. Tú lo escribes o le pides a tu abogado que lo escriba, se mete en un sobre, se cierra y en el momento de otorgar el testamento, los testigos firman en él la carátula, en el sobrescrito, dice la ley, el notario también, pero nadie conoce el contenido. Así que es una buena posibilidad. Después, ¿qué sucede con el testamento? Debe ser protocolizado. Finalmente, todo testamento, no importa el tipo que sea, en Chile, en extranjero, abierto, cerrado, más solemne o menos solemne, en hoja suelta o en protocolo, finalmente debe quedar protocolizado en una notaría para que pueda llevarse a cabo, para que pueda producir efecto. No hay forma de evitar esto. Ahora bien, cuando se trata del testamento cerrado, esto se puede evitar durante algún tiempo. Bien. Los testigos. Me preguntan siempre, abogado, ¿mis hijos pueden ser mis testigos? ¿Puede ser testigo mi señora? ¿Puede ser testigo un amigo? La verdad es que los requisitos para ser testigo son los generales, ser mayor de 18 años, no estar borracho, no estar interdicto por demencia, pero hay un problema. Si los testigos que llevas son personas a las que has instituido como legatarios o asignatarios de alguna parte de la herencia, y son testigos, lo que estás logrando con eso es que la asignación no valga, porque la ley no quiere que un testigo tenga también interés en aquello que se dice en el testamento, porque esto puede afectar la libertad de testar, que es el principio fundamental en nuestro derecho. La libertad para testar y la libertad y dictar testamentos y libre de presiones, sin presiones. ¿Cuántos testigos necesitas? 3. La verdad es que puede ser cualquier persona. Incluso puedes tomar personas de la calle y pedirles el favor. No hay necesidad, mientras cumplan los requisitos. Ahora bien, si es un testamento por escrito, en hoja suelta, también podría ser dictado ante 5 testigos y sin necesidad de la presencia de un notario. Finalmente igual va a haber que protocolizarlo, pero en este momento, si te encuentras en la necesidad, puedes dictarlo por escrito y le pides a 5 personas que sean tus testigos. No sé, imagínate que caíste en la cordillera en un avión y estás con otros amigos ahí perdidos, puedes dictar testamento y le pides a los otros 5 que te sirvan de testigo. Finalmente el papelito que quede, en algún momento lo van a llevar a una notaría y lo van a protocolizar. En ese caso va a valer. Presencia de testigos hábiles y ahora inhabilidades para ser testigos. ¿Quién no puedes llevar de testigo? Toda persona puede ser testigo, sin embargo, hay algunas que no lo pueden ser. ¿Quiénes no pueden ser testigos? Los menores de 18 años. Cosa curiosa, porque un menor de 18 y mayor de 12 o 14 puede dictar testamento, pero no puede ser testigo en el testamento de otro. Los que se hallen en interdicción por causa de demencia, no hay para qué explicarlo. Los que se hallen privados de la razón, actualmente, aunque no estén interdictos. Los ciegos, los sordos, los mudos. Estas son prohibiciones bastante odiosas, la verdad, y que podrían cambiar en el futuro. ¿Qué más podemos decir? Aquí tenemos un listado de las personas que son inhábiles para servir de testigos. Extranjeros no medicinales en Chile, personas que no entiendan el idioma del testador,
razones obvias, porque el testamento debe ser leído. Así que cuidado con esto. Lo más fácil, encontrar a 3 amigos que te hagan de testigo, que no tengan ninguna de estas inhabilidades y se ahorran el problema. Finalmente, se debe individualizar, como todo testamento, a quienes han concurrido, los testigos, el funcionario, porque hay que saber quién actuó en este caso. Si no se cumple esto, hay nulidad absoluta y total del testamento. Donde se otorga, hay que decirlo también, para establecer si el notario es competente. Recordemos que los notarios tienen un espacio territorial de competencia que no puede ser violado. Si un notario no puede validar un testamento dictado en una comuna distinta donde él no tiene competencia territorial. Finalmente, la fecha y hora del otorgamiento. ¿Por qué es importante la fecha y hora del otorgamiento? Porque los requisitos formales del acto jurídico de testamentos deben ser cumplidos según la ley vigente en el momento en que se dictó el testamento. Es decir, si antes la ley exigía, imaginemos, exige hoy 3 testigos y el día de mañana surge una nueva ley que exige 10 testigos, pues bien, como el testamento se dictó bajo la vigencia de la ley actual, el testamento es válido como acto jurídico y lo que viene después simplemente son aplicables a los testamentos dictados con posterioridad. Si no, es nulidad absoluta y total del testamento. Firma, se identificará a las personas. La firma, recordemos, aunque no esté definida en nuestra legislación, más que la firma electrónica, es la única firma que está definida, y eso sí aceptamos que en realidad es firma. La firma significa, básicamente, que una persona toma para sí aquello que dice un documento escrito, lo acepta y lo toma para sí. Donde se firma, al final, no se puede sustituir la firma, y si no se firma, la omisión se castiga con nulidad del contrato. Cambio de tema. Todo lo que vimos antes eran los requisitos comunes a todo testamento. ¿Qué pasa con ahora requisitos específicos del testamento solemne, abierto, nuncupativo? ¿Qué es lo que distingue a este testamento solemne? Y es que los testigos, el notario y todas las personas que estén presentes en ese momento escuchan, miran y entienden las disposiciones del testador, saben qué es lo que ha dicho. Ellos deben dar fe entonces de que ha dictado esta su última voluntad, que no ha sido presionado y que efectivamente lo hizo. Bien. ¿Cuál es el funcionario competente? Cosa curiosa, el notario, pero también un juez de letra o un oficial del registro civil en caso de que en esa jurisdicción no existiese notario. Una situación bastante curiosa que no será de normal ocurrencia, pero sí tienen competencia estos 2 funcionarios, el juez de letra y el oficial del registro civil. Ahora, en cuanto a la forma de otorgarlo, este testamento abierto puede ser ante notario y 3 testigos, podría ser ante 5 testigos, pero también podría ser otorgado ante un juez. Todos aquellos que sean dictados ante funcionarios distintos al notario deben ser dictados en hoja suelta, puesto que estos funcionarios no cuentan con un protocolo de registro público, el notario sí. Bien, ¿cuál es el protocolo? El de un notario, eso es lo normal. Sin embargo, si no hay protocolo o el testador no quiere protocolizarlo en esa notaría, entonces se dicta en hoja suelta. Si se dicta en hoja suelta, el testamento eventualmente y posteriormente debe ser publicado. Ahí en la diapositiva ustedes pueden ver los detalles de eso, para qué lo voy a decir más. Ahí están las normas del Código de Procedimiento Civil, Código Orgánico de Tribunales, que nos indican cómo funciona esto. Bien, en la sucesión testamentaria también tenemos que el testamento debe tener ciertos requisitos. Obviamente, nombre y apellido del testador. Y aquí viene una cosa curiosa, la ley exige algunos elementos de identificación que son propios de la Edad Media. En la Edad Media, como siempre le digo a mis alumnos, las personas se identificaban por el lugar de donde venían. No sé, Pedro de Valdivia, bueno, es Pedro que nació en un pueblo que se llamaba Valdivia, y así lo identificamos. Yo sería, no sé, Fernando de Concepción, quizás, porque ese es mi lugar de nacimiento. Sin embargo, hoy en día, en nuestro país, con el sistema registral que tenemos, carnet de identidad, huella digital, identificación por ADN, la verdad es que no se ve la necesidad de utilizar estas formas de identificación tan primitivas. Sin embargo, las tenemos y hay que respetarlas. Lugar de nacimiento, a qué nación pertenece, si está vecindado en Chile, la comuna de Chile, la edad, circunstancias de hallarse en su pleno juicio, debo decirlo. Ahora, no hay loco que crea que está loco, así que la verdad es que no sé, no sé cuál es la utilidad de esto, pero hay que decirlo igual. Nombre de los cónyuges, una cosa curiosa que les digo a mis clientes siempre, bueno, tenemos que nombrar a todas sus ex,
vivas o muertas, por divorcio, por nulidad o por viudez, todas las anteriores hay que nombrarle, y todos los hijos que ha tenido, vivos o muertos, hay que nombrarlos a todos. Finalmente, identificación del testigo y el lugar, día, mes, año, otorgamiento, o sea, cosas comunes. Los dejo planteado la curiosidad del lugar de nacimiento, no sé qué importancia puede tener, pero la ley lo exige, aunque no es causal de nulidad si se omite. Aquí viene algo curioso. El testamento, si lo vemos en las películas estadounidenses, cuando se reúnen los tristes hijos y viuda doliente del causante, se reúnen, es un clásico, en la oficina del abogado, y abogado que pone el video con el muerto que les habla en una pantalla, ¿no es cierto? Y el abogado dice a continuación, voy a proceder a leer el testamento. Bueno, eso en Chile no existe. El testamento sí se lee, pero se lee antes de que muera. Se lee en la notaría. ¿Pero por qué se lee? No con un afán de regocijarse con las disposiciones de él, que hubiese sido el fin de uno de nuestros amigos romanos. Ellos se regocijaban en la lectura para ver la cara de las personas. Todo esto mientras estaban reclinados en un diván, escuchaban música y comían uvas, con una película de los años 50 de romanos. ¿Por qué se lee? Se lee para que los testigos escuchen y para que el testador escuche y esté seguro de qué es lo que dice el testamento, para que no haya duda respecto a las disposiciones, para que todos sepan. De hecho, si el testador es ciego, debe ser leído 2 veces, para asegurarnos de que entendió. Por eso, entre paréntesis, es que un sordo no puede dictar testamento abierto, porque no podría escuchar la lectura. Debe dictar testamento cerrado. Bien, así que aquí tenemos el concepto de testamento abierto, ya lo hemos mencionado, no hay para qué repetirlo, el procedimiento de dictación, que es una verdadera ceremonia que se hace con el testigo notario, en que se procede a la lectura del testamento, se le pide al testador que reconozca que si es eso realmente su última voluntad, y procedemos todos a firmar. Ya. Testamento cerrado. ¿Cómo dictamos testamento cerrado? Bueno, tomamos una hoja de papel, un lápiz Bic y lo escribimos. Eso sí somos imprudentes. Porque si somos prudentes, levantamos el teléfono, llamamos a nuestro abogado y le pedimos que nos escriba el testamento en términos jurídicos de tal manera que no vaya a ser que alguien alegue la nulidad del testamento por algún vicio o que las disposiciones del testamento estén de alguna manera violando las legítimas, es decir, es aquella parte de la herencia, los bienes del causante que no puede serle arrebatada a los hijos, cónyuges o ascendientes, según primer y segundo orden sucesorio. ¿Cómo se escribe entonces? Se escritura y firma el testamento. Lo escribió el abogado, lo escribió el testador, no importa, se escribe, se firma y se mete en un sobre. El testamento se incorpora en un sobre y el testador, en el momento de realizar el otorgamiento del testamento en la notaría, lo que hace es presentarlo de viva voz y levantarlo para que todos vean, oigan y entiendan que aquí, en este sobre, se encuentra su última voluntad. En este sobre. A continuación, los presentes en la ceremonia pasan a firmar el testamento, el cual tiene un epígrafe que dice testamento. Todos lo firman, incluyendo al notario. De esta manera, entonces, queda el testamento otorgado. Ahora la cuestión es, si ustedes ven en esta diapositiva que estamos viendo acá, ustedes ven qué es lo que pasa con el testamento. Porque el testamento en este caso está en un sobre, no puede ser protocolizado, no es escritura pública. Recordemos que el fin de dictar un testamento cerrado es mantener el secreto respecto de lo que está diciendo este señor y cuáles son sus disposiciones. El secreto es fundamental, por algo lo hicimos cerrado. En ese caso, entonces, como no se puede protocolizar, la opción 1 es que el testador se lo lleve a su casa y lo guarde en un cajón. Por supuesto, puede suceder que después de muerto algún heredero u otra persona lo oculte o, confundiéndolo con otra cosa, lo destruya o por mera curiosidad lo abra. Y el problema de eso es que un testamento abierto sin la presencia de un juez queda nulo de inmediato. Y si un heredero ha abierto un sobre, ha violado el sobre o ha ocultado el sobre, recae sobre él una indignidad sucesoria de las que vimos la semana anterior. Así que cuidado, el sobre no puede ser tocado más que por un juez. La prudencia indica entonces que el testamento cerrado debe ser dejado en manos del notario, quien lo custodiará con la fe del notario. Podemos confiar en él más que en los herederos, creo yo, cuando se trata de herencias peleadas.
Ah, me equivoqué de botón. ¿Cómo se abre el testamento entonces? Bueno, una verdadera ceremonia. Cualquier persona que tenga interés en la apertura del testamento puede tomar el sobre, si es que lo tiene en su poder, o pedírselo al notario, que lo haga llegar al tribunal, para que un juez, ante su solicitud, proceda a abrir el testamento. Lo hace lo hace el juez en presencia de los testigos, si están vivos, si están disponibles, para que den razón de su firma. Y si no están, pueden citar a otras personas para que den razón de la firma de los testigos que ya han muerto, por ejemplo, que no se encuentran disponibles. La cosa es que el juez lo abre, procede a la apertura del testamento, rubrica cada página del testamento y lo que hace es enviarlo a una notaría para que sea, por fin, al fin, protocolizado. En ese momento, entonces, se sabe qué es lo que va a pasar. Ahí tenemos entonces el proceso de apertura del testamento cerrado que está en el artículo 1025 del Código Civil. Bien. Una cosa curiosa es que nadie se puede oponer a la apertura del testamento. Nadie. Y otra cosa también que hay que tener en cuenta, y tal vez no lo había mencionado, es que puede haber dos testamentos válidos. Es perfectamente posible que una persona dicte un testamento y a continuación dicte otro. Y si ninguno de los dos son contradictorios entre sí, y si en el segundo no se está revocando todo otro testamento anterior, entonces tenemos dos testamentos válidos. Así que puede aumentar aún el misterio, aún más. ¿En qué casos solo se puede dictar testamento cerrado ahora? Hay casos en que solamente se puede dictar testamento cerrado. Cuando el testador no pudiera entender o ser entendido de viva voz. El mudo o sordo que no habla lenguaje de señas o extranjero que habla otro idioma. En ese caso solo pueden dictar testamento cerrado. Si es en inglés, testament. Aquí tenemos una limitación que lo único que trata de hacer es proteger al testador de falsificaciones o alteraciones en su última voluntad. Bien, ¿cuándo no se puede dictar testamento cerrado, testamento solemne abierto ante funcionarios y tres testigos? El que no sepa leer y escribir en alfabeto, o el ciego, el sordo mudo, que pueden darse a entender claramente, aunque no por escrito. Aquí tenemos las dos cosas. El ciego debe ser leído el testamento 2 veces, pero si es analfabeto, como les decía hace un rato, tenemos un problema. Estimados amigos, con esto ponemos fin a nuestro webinar del día de hoy. Espero que les haya sido provechoso y por supuesto quedamos disponibles para responder todo tipo de preguntas. Lamento la velocidad quizás un poco alta en que dije estas cosas, pero es que el tiempo no va para más. Pero quedo atento a sus preguntas o a sus inquietudes. ¿Me puedes ir comentando? Son saludos nada más. Sí. Bueno, aquí estoy mirando los comentarios, acá al lado de la pantalla. Veo que está Francesca Valdivieso, María Elena Bale, Miguel Moyano. El mouse no funciona muy bien. Pero, no, ahí sí. El Moyano, Yo Legeo, Johan Lago, Pamela, hola Pamela, mi querida jefa, Carlos Valdía, y aquí tenemos las personas que han mandado saludos, enviado saludos y mensajes positivos. Parece que no hay preguntas, esperaremos un minuto más. Si alguien tiene alguna inquietud, lo invito a plantear sus preguntas en el chat de comentarios. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Al parecer no hay más comentarios ni preguntas, pero
De todas maneras, quedo abierto a recibir otras preguntas en el chat del video, porque después lo voy a mirar igual y tal vez conteste alguna pregunta que surja posteriormente. Les agradezco su atención y nos veremos en una próxima ocasión con algún otro tema, espero más alegre que el testamento y la muerte. Nos vemos, adiós.